Hola chicos de tercer año de la institución educativa Lobachevsky. Les saluda el docente Laurence Glenn. Bueno, soy ingeniero. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema bastante interesante. Es el tema de proposiciones. Es uno de los temas con los que usualmente comenzamos el curso de razonamiento lógico, lógica y razonamiento lógico. Sabemos chicos que la lógica como tal, ¿ya? Es el fundamento para el conocimiento científico. O sea, hablar de ciencia implica que necesariamente tenemos que hablar de lógica. Entonces, por lógica, tenemos que acostumbrarnos a manejar información. Y ese manejo de información implica el conocimiento de las proposiciones. Entonces, nuestro tema de interés en este momento, hoy día, es proposiciones. ¿Ya? Estamos con el logo de Lobachevsky, porque esta clase está pensada específicamente en ustedes. Bien, chicos, ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones de manera general tienen tres características básicas. ¿Cuáles son esas? Tienen valor de verdad. O sea, la proposición como tal la usamos para transmitir información y la información como tal debe tener un valor verdadero. O sea, cuando tú compruebas, la información que se te brinda es o bien verdadera o bien falsa. Entonces, eso implica que tiene valor de verdad. Por ejemplo, cuando el presidente en su mensaje a la nación, cada mediodía, eh, informa, comunica, dice, se han aplicado hasta el momento 102.000 pruebas para determinar casos del COVID-19 en nuestra población. Entonces, eso se puede comprobar, obviamente, ¿no? Puede solicitar informe, un reporte al Ministerio de Salud, o en este caso, el presidente está enviando un reporte a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con eso determinamos si lo que dice es verdadero o lo que dice es falso. Otra característica de las proposiciones muy importante es que siempre las proposiciones tienen sentido completo. Usualmente, cuando se maneja información, la información que tú transmites debe tener algunos detalles, algunas características, ¿ya? Los periodistas, por ejemplo, los buenos periodistas informativos, ellos tienen como referencia que la noticia que difunden debe tener una fecha, un lugar, el hecho que ha ocurrido, la circunstancia, y debe tener precisión con la fuente, de dónde han sacado esa información. ¿Ya? En el caso básico para nosotros es suficiente que la información que vamos a transmitir a través de una proposición debe tener sentido completo. Lo que tú comunicas con la intención de informar debe poderse comprender por cualquier persona. Debe tener sentido completo. ¿Bien? Y por último, toda proposición debe tener coherencia real. La tercera característica, coherencia real. ¿Qué significa eso? Que aquello de lo que tú hablas tiene que existir. Hace poco, un poco gracioso, de repente algunos de ustedes, chicos, ha visto la entrevista que le hicieron a un personaje que no vale la pena mencionar el nombre, personaje de la farándula peruana, que según él va a postular a la presidencia del Perú el año 2021 y que según él tiene contacto con extraterrestres, ¿no? Ya supongo que sospechan de quién se habla, ¿no? De quién hablamos, un personajillo. Bueno, en ese sentido, no hay coherencia real entre lo que él comunica y lo que nosotros vivimos, ¿no? Contacto con extraterrestres. Quizás puede ser, pero bueno, desde el punto de vista de la ciencia, eso no es correcto. Entonces, recapitulando, las proposiciones tienen como objetivo, ¿ya? Acostumbrarnos a manejar información. En ese sentido, las proposiciones tienen tres características básicas. ¿Cuáles son las tres características básicas? Número uno, y la más importante, es que tienen valor de verdad. ¿Qué significa? Que al momento de comprobar la información que tú difundes, que tú divulgas,
se puede comprobar. Cuando tú compruebas, determinas que la información o bien es verdadera o bien es falsa. Es la primera característica. La segunda característica es que toda proposición debe tener sentido completo, es decir, de manera básica debe tener un sujeto o aquello de lo que estás informando y también qué estás informando de este sujeto o de lo que estás informando. ¿Ya? Por ejemplo, el primer ministro británico estuvo contaminado con coronavirus. En este caso, estamos hablando del primer ministro británico, Johnson, y estamos diciendo que él estuvo contaminado con coronavirus. Entonces, esa información tiene sentido completo, por lo tanto, es proposición. Y finalmente, de lo que hablamos, debe tener coherencia real. Para la ciencia, debe tener coherencia real. ¿Ya? Enseguida, vamos a revisar algunos conceptos importantes, definiciones que tenemos que manejar. ¿Ya? El concepto como tal circula en el uso cotidiano y para entenderlo, para discriminar la buena información de la mala información o de aquello que parece ser información pero en realidad no lo es, necesitamos definir algunos conceptos importantes, fundamentales. ¿Cuáles son esos conceptos? Acá los tengo escritos, ya chicos, por si acaso. Y para comodidad de ustedes, también les he preparado diapositivas específicas para la institución Lobachevsky, ¿ya? Les he preparado sus diapositivas en las cuales están más ejemplos de lo que estamos hablando y está todos los contenidos que vamos a trabajar en este video. ¿Ya chicos? Entonces, para que estén tranquilos y la idea es que puedan comprender lo que estamos manejando. El primer concepto que he colocado es el famoso fake news. Estamos en tiempos en los que las redes sociales son importantes porque nos ayudan a estar enterados de muchas cosas, nos ayudan a compartir o a disipar estos momentos de repente de angustia para algunos, en los que tenemos que estar en cuarentena, tenemos que estar en casa sacándole el máximo provecho a nuestro tiempo, ¿ya? Pero también las redes sociales son una herramienta que algunas personas que están mal de la cabeza, ¿no? Inventan cada cosa, cada tontería, no sé qué tendrán en su cabecita, ¿no? En el afán del like, toma tu like para que estés feliz. Bueno, no sé qué hacer con esta persona, no sé, mucha gente no sabe qué hacer con este tipo de personajes. Y ellos difunden los famosos fake news. ¿Qué es un fake news? Una noticia falsa, del inglés, fake, falso, ¿ya? Uno de los últimos fake news que lamentablemente fastidia a la población y hay mucha gente que no lee, su fuente de información es el Facebook o de repente un mensaje que se comparte por vía WhatsApp. Están mal acostumbrados, ¿no? La idea es revisar información, buena información, leer artículos del comercio, BBC News, perdón, BBC Mundo. BBC Mundo es una buena fuente de información. Está también, o tenemos acceso vía internet a Deutsche Welle de Alemania, La Vanguardia de España, New York Times. Actualmente con el internet, o como decimos comúnmente con San Google, podemos buscar información y contrastar. La Organización Mundial de la Salud tiene páginas abiertas para compartir información. No es necesario estar divulgando, compartiendo fake news. Como le decía, uno de los últimos fake news que circula y que apena mucho, que la gente lo comparta y se asuste, es el de unos cadáveres que están en la orilla de la playa, que le han atribuido a los ecuatorianos, pobres vecinos, ¿no? Ecuatorianos. Tal es así que incluso los pescadores de Tumbes y Piura han elevado un manifiesto al presidente de la República. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque esos peces se van a contaminar, ¿no? Pero ese video corresponde a Libia, que es un país africano y del año 2014. Entonces, alguien que está mal de la cabeza, de repente no ha almorzado, ¿qué le habrá pasado? Su esposa lo dejó, ¿no? Ha creado ese fake news. Entonces, ¿qué es un fake news?
es una noticia falsa, creado lamentablemente por gente malintencionada, que ese no constituye un aporte para nada, no es broma. No hay palabras para describir a ese personaje. Otro famoso fake news se circula, ¿ya? Para los que sabemos algo de química, como yo les comenté, soy ingeniero y me apena que algún ingeniero por ahí conocido lo haya compartido también. Dice, en tiempos de coronavirus recomendamos las dietas alcalinas. Y ahí te da una lista, ¿no? Y coloca, consumir el limón, a un costadito coloca pH 9. Caramba, pH 9 de limón. Nuevo para mí, ¿no? Coloca otros alimentos con pH 22, pH 25, y uno dice, o sea, ¿dónde sacan esas cosas? Sabemos que por química básica el pH máximo es el 14. El pH fluctúa entre casi 0 y 14. Entonces, pH 25, ¿qué es eso? Esos son fake news, chicos, ¿ya? Lamentablemente por internet, por redes sociales circulan bastante y eso no hay que compartirlo. Ni bien llega, mejor desechar y enviarle una notita al que está compartiendo fake news. No comparta porque le hace daño a la sociedad. Y si insiste, mejor ya hay que bloquearlo, ¿no? Ese es el primer concepto. ¿Qué es un fake news? Entonces, es una noticia, aparentemente una noticia falsa, pero que tiene una carga emocional, una carga con cierta malicia que genera desconcierto en la población. Obviamente eso para nada es proposición, para nada. ¿Ya? La ciencia, estos fake news para la ciencia son despreciables, así de simple. El siguiente concepto que necesitamos manejar es el de episteme. Episteme, ¿ya? La ciencia maneja dos tipos de proposiciones. Una que es de interés directo para la ciencia, que se llama episteme. Episteme corresponde a una proposición cuya verdad se ha manejado desde el punto de vista científico. ¿Ya? ¿Qué es un episteme entonces? Es una proposición con contenido científico, que puede ser el contenido muy avanzado o también un contenido bastante básico. Por ejemplo, he leído el artículo de un amigo que es periodista, que, bueno, ya le he hecho saber mi opinión. Me apena mucho porque, según él, los datos que difunde el presidente al mediodía, cada día, no son datos reales, ¿ya? Que en el Perú debe haber de repente 50.000 contagiados, por lo tanto lo que dice él no es cierto. Bueno, les aclaro, chicos. La ciencia utiliza en todas sus investigaciones, a nivel de manejo de números, ¿ya? En cuanto a manejo de datos, utiliza tres conceptos secuenciales. El primero, universo. En este caso, el universo somos los más de 32 millones de peruanos. ¿Ya? Ese es nuestro universo. Para entender el nivel de contagios relacionados con el coronavirus. Más de 32 millones de peruanos. Ese es el universo. En segundo lugar, la población. Del universo, que son más de 32 millones de peruanos, los científicos en el Perú han elegido como población, para tomar muestras a aquellos que tienen síntomas. Digamos que yo ni estornudo, nada, ni pío, por lo tanto no soy de interés para no gastar, ¿ya? Esa es la población. La población, digamos que está expuesta o que podría tener el coronavirus. Y el tercer concepto es la muestra. Entonces, a nivel de la ciencia se utiliza para el tratamiento y la colección de datos esos conceptos: universo, población, muestra. En nuestro caso, la muestra ya está hasta el día de hoy, martes, ya 14 de abril. La muestra ya va por los 102.000 peruanos, 102.000 peruanos, la muestra. La población, como ya les dije, debe estar por sobre los
de repente 20.000 aquellos peruanos que han reportado que tienen dolores en la garganta, diferentes síntomas que podrían ser del coronavirus. Y el universo somos los 32 millones de peruanos. A nivel mundial, Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, ha aplicado el muestreo a 2.500.000 aproximadamente, para que tengan idea. Entonces, nunca los números de los datos van a ser exactamente todos, nunca. La ciencia trabaja así, es una característica de las ciencias, ¿ya? Su carácter de predictibilidad, su falsabilidad. Entonces, cuando alguien dice los datos no son reales, se está alejando de la ciencia. La ciencia, chicos, la ciencia como tal, utiliza proposiciones cuya verdad es validada, pero mediante una herramienta que es muy importante, la estadística. ¿Es necesario medirle a todos? No, no es necesario. Pero en base al estudio que se realiza, ya se puede tener una verdad, ¿ya? Esas verdades que son trabajadas para la ciencia, que han sido determinadas estadísticamente, a esas verdades se les llama epistemes. ¿Qué son los epistemes? Son verdades científicas. Por ejemplo, un episteme es, ¿ya? Atentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el nivel de contagio del coronavirus es de aproximadamente 5,7. Es decir, una persona que está contaminada con coronavirus puede contagiar a 5,7 personas. Eso es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ya lo ha medido. Entonces, ese es un episteme. Claro, hay epistemes más fáciles. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. También es un episteme, pero su nivel es bastante básico, ¿no? Con esto ya entienden la información que se les brinda desde el nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no? Según nuestro sistema educativo. Entonces, ustedes, como ya están en tercero de secundaria, pueden alcanzar otros niveles de manejo de información. En cuarto año de repente se hace el mismo tema de proposiciones, pero la información que se maneja es un poco más compleja en quinto, y en la universidad se sigue manejando información, pero ya con otros detalles, como ya les he mencionado, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto episteme. Nos hemos detenido un poco porque, como les mencioné al inicio, la lógica es el fundamento de la ciencia. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a manejar epistemes. Nos tenemos que acostumbrar. El siguiente concepto son las proposiciones cotidianas. Las proposiciones cotidianas, de acuerdo a Wittgenstein, él le llamaba solamente proposiciones. Wittgenstein fue un filósofo austriaco bastante notable, ya uno de los más notables de nuestro tiempo, Ludwig Wittgenstein. Él tiene un libro llamado El Tractatus Lógico-Filosófico, donde ahí, bueno, este libro es considerado uno de los pilares para el desarrollo científico actual. Entonces, las proposiciones cotidianas, a las que él les llamó simplemente proposición, ya a los epistemes él le llamaba proposiciones lógicas para Wittgenstein. Episteme igual proposición lógica. La proposición cotidiana, simplemente proposición. Nosotros, para que ustedes no se compliquen, vamos a manejar proposiciones indistintamente, pero vamos a preferir epistemes. ¿Ok, chicos? Bueno, la proposición cotidiana como tal no es de interés directo para la ciencia. Ejemplo, Lawrence es ingeniero químico. Eso a ninguna ciencia le interesa. ¿Es proposición? Sí, se puede comprobar. Saco mi título de ingeniero químico. Ya soy ingeniero químico. Se puede comprobar, tiene sentido completo, pero no es de interés directo para ninguna ciencia. Por lo tanto, es una proposición cotidiana. ¿Eso puede servir para la ciencia? Sí. Cuando se habla de colección de datos, la ciencia no trabaja con individualidades, no trabaja con eso, ¿ya? La ciencia trabaja con información acumulada. Entonces, para la ciencia, el hecho de que los ingenieros en el Perú tengamos que trabajar
como docentes, de repente como taxistas, como comerciantes, etcétera, pero que no eh, hagamos ejercicio directo de nuestra profesión, se utiliza específicamente para la economía, para medir lo que se le llama el subempleo, ¿ya? Entonces, ese es el desaprovechamiento de recursos. En los países subdesarrollados es normal. ¿Sirve entonces las proposiciones cotidianas sirven para la ciencia? Sí, pero no como tal, sino sus acumulados. Por ejemplo, Laurense es ingeniero, pero trabaja como docente. Jorge es ingeniero, pero trabaja como docente. Miguel es ingeniero, pero trabaja como docente. Miren, cada una de ellas es una proposición cotidiana. Y los acumulados me conducirían a la proposición: en el Perú, muchos ingenieros trabajan como docentes. En ese caso ya es manejable por la ciencia, ¿ya? Entonces es importante la identificación de lo que es la proposición cotidiana y el epistema. También tenemos la doxa. Doxa. Las doxas son opiniones. Por definición, las doxas son opiniones políticas o religiosas, pero se ha extendido a cualquier opinión. Entonces, ¿qué es una doxa? Es una opinión cualquiera. Yo emito mi opinión. Por ejemplo, eh, puedo opinar, todo peruano tiene el derecho a la libertad de opinión, hay que tener claro eso, ¿ya? Una cosa es opinar y otra cosa es manejar conocimiento y difamar, es diferente. Ahí hay que tener claro. Yo puedo opinar que el gobernador regional debería haber convocado a los expertos en nuestra región, ¿ya? Tenemos expertos en economía, por ejemplo, el doctor Ángel Polo Campos, el doctor Enga Durango, que trabaja en el BCR acá en la Plaza de Armas de Trujillo, ¿ya? Ellos son expertos en economía. El gobernador regional debería convocar a estos profesionales para pedirles una orientación sobre qué decisiones se toman específicamente en nuestra región. La UNT tiene profesionales, investigadores reconocidos a nivel nacional en el área de biología, microbiología, que uno de ellos incluso ha ganado un concurso en Alemania. Entonces el gobernador regional debería haber convocado a estos especialistas para eh, saber qué decisiones podría tomar en cuanto a la prevención. No solamente en cuanto a la prevención. Sabemos que esta crisis tiene dos partes: cómo evitar que te contamines, ¿ya? Al máximo, pero también cómo tú fortalecer tu sistema inmunológico para que en caso que te contamines puedas resistir al virus, al ataque del virus. Entonces yo opino que el gobernador regional debería haber convocado a profesionales expertos en las diferentes ramas y así elaborar una estrategia para enfrentar esta crisis. Pero esa es una opinión, esa es una doxa, ¿ya? Muchas veces nosotros leemos por internet opiniones, ¿ya? Y asumimos que son verdades, y no, las opiniones no son verdades. Por ejemplo, hay personas que opinan que Vizcarra debería haber cerrado las fronteras desde noviembre. Entonces, claro, esa es una opinión, debería. ¿Por qué no cerró antes? ¿No? Son opiniones. La opinión se diferencia en que no es verdadera ni falsa y solamente refleja lo que una persona puede conocer o de repente una percepción subjetiva que tiene la persona, ¿ya? Esas son las doxas. Yo opino que las clases virtuales son la oportunidad para generar un nuevo rumbo en la educación en el Perú. Pasamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es pseudoproposición.
¿ya? Esto lo encontramos también en el Tractatus de Wittgenstein. La pseudoproposición, la palabra pseudo significa falso, falso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una proposición falsa, falsa, y una pseudoproposición? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. La pseudoproposición para la ciencia es una incoherencia. Una proposición falsa para la ciencia es aquello que justo el experimento te conduce a demostrar que lo que dijiste no coincide con la realidad. Por ejemplo, eh, afirmar que el jugo de limón tiene pH 9. Eso es un fake news, algo falso, una noticia falsa. ¿Por qué? Porque cuando haces este experimento, exprimes el jugo de limón, colocas la cinta de pH o si no un pHímetro digital y te va a salir aproximadamente, dependiendo del limón, un valor entre 1,5 a 2,5. Los ácidos tienen pH menores a 7, por si acaso. ¿Ya? pH menores a 7. Los ácidos fuertes tienden pH 2, 1, 0,5. Si es muy fuerte el ácido, tiende a 0 su valor. ¿Ya? Las bases, en cambio, los álcalis tienen pHs mayores a 7, pero como máximo, ya 14, digamos, ya llega hasta 13,99999. Se aproxima a 14. Esos son los álcalis. ¿Ya? Entonces, si yo digo, el jugo de limón tiene pH 9, esa es una proposición falsa, falsa. En cambio, la pseudoproposición para la ciencia es una incoherencia. Es aquello que no le corresponde para nada. Está fuera de lugar. Entonces, una pseudoproposición clásica, la luna es de queso. Esa es una incoherencia. ¿Ya? Dentro de lo que circula, una incoherencia, ¿ya? Dentro de lo que circula. Por ejemplo, hay unos videos que circulan, ¿no? Que dice, si haces gárgaras de vinagre con bicarbonato, gárgara de vinagre con bicarbonato, el virus se va corriendo. El virus, para empezar, no es un organismo vivo, ya, es un parásito de células. O sea, el virus no es que por ahí va caminando, no es así. Entonces, eso no es un fake news, es una incoherencia, ¿ya? Que gárgara de vinagre con bicarbonato, en otros casos te dice toma una dosis de vinagre con bicarbonato, eso te va a producir un volcán en el estómago, ¿ya? El virus se va a ir corriendo, o sea, no, 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 no es así, ahí ni siquiera es falso, es incoherente. ¿Ya, chicos? Entonces, la, la pseudoproposición como tal para la ciencia es una incoherencia. Luego tenemos el enunciado abierto. El enunciado abierto no es proposición, no es proposición, ¿ya? O sea, recapitulando, no son proposiciones la doxa, no es proposición el fake news, no es proposición la pseudoproposición, no es proposición el enunciado abierto. El enunciado abierto, como su nombre lo dice, es un enunciado que le falta sujeto. Al inicio de la sesión mencioné que toda proposición debe tener sentido completo. ¿Ya? Toda proposición. O sea, de quien hablo tiene que estar allí. Si digo Laurence es ingeniero químico, estoy hablando de Laurence. Pero si digo solamente lo detuvieron por salir en horas de toque de queda, ¿a quién? ¿A quién lo detuvieron? ¿Se murió por coronavirus? ¿Quién? En ese caso, falta el sujeto de quien hablamos. Por lo tanto, estamos frente a un enunciado abierto.
Luego tenemos el metalenguaje. El metalenguaje, ¿ya? Usualmente utilizamos el lenguaje para comunicarnos. Y cuando nos comunicamos, hablamos del entorno, hablamos de nuestro mundo interior o damos órdenes, ¿no? Prescribimos. Y cuando queremos hablar del lenguaje como tal, necesitamos recurrir al metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Es el lenguaje usado para hablar del mismo lenguaje. ¿Ya? Ese es el metalenguaje. Vamos a colocar por ejemplo, cuando decimos, yo quiero hablar de la palabra limón, no quiero hablar de limón, el fruto, sino de la palabra limón. ¿Qué quiero decir de la palabra limón? Que es una palabra aguda. Entonces a la palabra limón debo colocarle sus comillas. ¿Ya? Y en ese caso estamos recurriendo al uso del metalenguaje. Eso es importante para distinguir en algunos casos las proposiciones de las incoherencias. Adentrándonos en la proposición, es importante conocer la cantidad de las proposiciones. Cuando nosotros manejamos proposiciones, la información que manejamos tiene tres cantidades posibles. Mi información puede estar referida a todo el universo, puede estar referida a una... Bien, chicos, retomamos. Les mencionaba la cantidad de las proposiciones. La cantidad puede ser universal, particular o singular. Si hablo de toda una categoría, la proposición es universal. Pero si hablo de una parte, es particular. Y si mi proposición debe referirse a un solo elemento, es singular. ¿Cómo diferenciamos una proposición singular? Las proposiciones singulares tienen nombre propio. Ustedes saben, de acuerdo al área de comunicación, ¿ya? Cuando estamos frente al nombre propio. Entonces, si digo, Martín Vizcarra comunica a los peruanos el avance sobre el tratamiento a la crisis relacionada con el coronavirus en el Perú. En ese caso, estamos hablando del presidente Martín Vizcarra, por lo tanto, la proposición es singular. O, si mencionamos el doctor Ciro Maguiña, declaró que el coronavirus no contamina a los peces. En ese caso, estamos hablando de una proposición singular, porque el sujeto de la proposición es nombre propio. O si decimos que Estados Unidos actualmente es el país con el mayor número de contaminados por coronavirus en el mundo, casi 600.000. Esa es una proposición singular. Una proposición es particular cuando tiene modificador, algunos, pocos, muchos, varios. Por ejemplo, cuando el presidente dice, la mayoría de los peruanos contaminados por coronavirus ya fueron dados de alta. En el norte peruano, muchos peruanos no acatan la inmovilización voluntaria, obligatoria, así le llaman, la inmovilización que se tiene que dar. O sea, todos voluntariamente tenemos que aceptar quedarnos en casa. Y es una proposición universal cuando se dice que, hay que entenderle, ¿eh? Dice, el virus COVID-19 es un virus nuevo en nuestro planeta. Cuando dice el virus COVID-19 es un virus nuevo en nuestro planeta, no se refiere a uno solo, sino a todas las cepas que puede haber de ese virus. Como hemos leído, actualmente ya han sido identificadas más de 10 cepas. A nivel de virus no se habla de modelos, así como hay razas de perros, por ejemplo, Bulldog o Pitbull o Shih Tzu, sino a nivel de microorganismos y de virus se habla de cepas. Entonces, hay 10 modelos diferentes ya de coronavirus en el planeta. Actualmente han sido identificados. En el Perú, los investigadores la cepa peruana ya han descifrado el genoma del COVID-19 en el Perú.
Entonces, es una proposición universal cuando hablas de toda la categoría. Por ejemplo, cuando decimos que los estudiantes de la IEP Lobachevsky están recibiendo clases virtuales, implica que todos los estudiantes van a recibir clases virtuales, al menos por esta temporada. ¿Ya, chicos? Y si decimos que algunos estudiantes de la IEP Lobachevsky reciben clases virtuales por celular, estamos refiriéndonos a una parte de esos estudiantes. ¿Ya? Y si decimos que nuestra compañera, por ejemplo, de quinto año, Antonella Verde, recientemente cumplió años, esa es una singular. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos universales, particulares, singulares. Luego tenemos modalidad de las proposiciones. Modalidad. ¿A qué se refiere la modalidad? Es cómo se comprueba. Recuerdan que al inicio de la clase mencionamos que las proposiciones tienen valor de verdad, lo que implica una comprobación. Pues bueno, la modalidad se refiere a la manera como se comprueba. Toda proposición puede ser comprobada de dos maneras. ¿Ya? Si la proposición es comprobada experimentalmente, un experimento, una medición, cualquiera que sea, se le llama proposición asertórica o también sintética. ¿Ya? Entonces, las proposiciones asertóricas o sintéticas son aquellas que para comprobar su verdad, se hace un experimento. Entonces, ustedes quieren comprobar si el pH del limón es 9 o si es 1,5. Lo que hacen es primero un limón, el jugo de limón, luego pone el pHímetro o si no una cinta de pH y ahí le va a salir el número. En ese caso, la proposición es asertórica. ¿Ya? O cuando decimos que, eh, como los investigadores actualmente vienen afirmando, el coronavirus puede ser adquirido por gotículas, le llaman. Gotículas. Son micro gotitas. ¿Ya? Para que tengan una idea, en un milímetro de líquido, agua, puede ser alcohol, un milímetro cúbico, hay aproximadamente 20 gotas por milímetro cúbico. ¿Ya? En un milímetro, una cantidad poquita de líquido, 20 gotas. En cada gota aproximadamente hay 10.000 gotículas. Entonces, imagínense una gota que es chiquitita, de ahí se desprenden 10.000 gotículas, más chiquitas todavía. ¿Ya? Entonces, los científicos han hecho ese estudio y han determinado que el coronavirus puede ser contagiado por tres opciones, ¿no? Una por contacto directo con el que tiene coronavirus y luego te reseca los ojos, de repente la nariz, ¿no? Y ahí te contamina. Otra opción es estar cerca de alguien que tiene el coronavirus, estornuda, y cuando estornuda salen las partículas, ¿no? La saliva, la baba, como decimos vulgarmente o comúnmente, y alcanza eso hasta 4 metros. Y la otra opción es en una conversación cualquiera, yo no estornudo, estoy aproximadamente a 2 metros de otra persona, pero cuando yo hablo salen gotículas, ¿no? Al pronunciar algunas letras, como han medido los alemanes, los coreanos, Corea del Sur han hecho esas mediciones, cuando nosotros hablamos, salen pequeñas gotitas, gotícula le llaman, y también son portadores ahí de coronavirus. Por eso es que a partir de ese estudio, dice, todos deben usar la mascarilla, todos, incluso hasta la de tela, ya con eso te defiendes. Para hacer todas esas comprobaciones se hacen experimentos, por lo tanto estamos frente a proposiciones asertóricas o sintéticas. Otro tipo de proposiciones están relacionadas con la matemática, la lógica, ¿ya? Los valores y también lo que le llamó Immanuel Kant las verdades evidentes. A ese tipo de proposiciones se les llama proposiciones apodícticas o necesarias. Para comprobar esas proposiciones no hace falta un experimento, solamente la razón. Ejemplo,
Raíz cuadrada de 9 es igual a más menos 3. No necesito hacer un experimento. O si no, también la recta numérica tiene infinitos puntos. No puedo hacer experimentos, simplemente es una verdad que la debo aceptar como tal. Desde el punto de vista de la lógica, las proposiciones tienen valor de verdad. Esa es una proposición necesaria. Desde el punto de vista de los valores, ¿ya? La libertad es un valor social, tampoco no necesita hacer un experimento, es parte de un convencionalismo. Y la proposición analítica, como le llamó Immanuel Kant, dice, ejemplo, los millonarios tienen dinero. Pues se sobreentiende, ¿no? Entonces, esas son proposiciones apodícticas o necesarias. Y finalmente tenemos las proposiciones problemáticas o probables. Para la ciencia tiene como una de sus características la predictibilidad. Ustedes actualmente, cuando buscan información, con certeza se sabe que no hay cura para el coronavirus actualmente, no hay un tratamiento que me permita asegurar la recuperación del paciente. Y tampoco hay vacuna. La vacuna es preventiva. La cura es cuando el paciente ya tiene y necesita ser recuperado, ¿ya? Entonces, eso con certeza no hay. Pero declaraciones de científicos, investigadores, la Organización Mundial de la Salud, hoy día el presidente Vizcarra, el martes 14 de abril, ha compartido la información que se estima que para marzo o abril del 2021 ya se va a tener una vacuna contra el coronavirus. En ese caso estamos frente a una proposición problemática. Es una proposición problemática cuando trata de una afirmación a futuro, pero que está es realizable. Dentro de la ciencia, eso es realizable. Debemos distinguir una proposición problemática con una opinión. Por ejemplo, si alguien dice, en el Perú ya nada volverá a ser lo mismo, ya, vas a ver lo que te digo, vas a ver, voy a tener razón. Esa no es proposición, eso es parte de la subjetividad de la persona, ¿no? Esa no es proposición problemática, es una opinión. Las proposiciones problemáticas se caracterizan porque afirman a futuro, pero en un futuro realizable. Entonces, cuando decimos que se estima que el Perú este año va a tener un decrecimiento en el PBI, decrecimiento del 3%, eso es en base a expertos, hacen su análisis y al término del año se podrá decir eso fue verdadero o eso fue falso. ¿Correcto, chicos? Finalmente, la complejidad de las proposiciones. Cuando nosotros transmitimos información, la información puede ser unitaria o puede incluir varias informaciones unitarias. Una información unitaria es, por ejemplo, con relación a lo que vivimos, lo que declaró ayer el presidente. Ayer, lunes 13 de abril, el presidente declaró: desde hoy día, los que solicitaron devolución de aportes en la AFP ya pueden ir a cobrar. Entonces, esa es una información unitaria. A eso se le llama proposiciones simples, ¿ya? Proposiciones simples o atómicas, porque hay una unidad informativa nada más. En cambio, cuando la información que tú transmites tiene varias unidades informativas, en ese caso estamos frente a una proposición compuesta o molecular. Ejemplo de proposición simple, ¿ya? Pilar Massetti dirige el Comando de Operaciones contra el Coronavirus en el Perú. Proposición simple. En cambio, proposición compuesta, cuando el presidente hoy día declaró: se han tomado hasta ahora 102.000 muestras para determinar los contaminados por coronavirus, de los cuales ha dado positivo 10.200. Además, 191
están con respirador mecánico. En ese caso, identificamos varias unidades informativas. Estamos frente a una proposición compuesta. Bien, chicos, esta sesión la terminamos allí. Les recuerdo, les voy a hacer llegar también unas diapositivas para reforzar estos contenidos y una hoja de trabajo para estos contenidos. Además voy a incluirles un video de BBC Mundo para a partir de ahí extraigan alguna información relacionada con lo que viene ocurriendo actualmente a nivel mundial y nos acostumbremos a manejar información científica. ¿Vale, chicos? Bien, hasta la próxima.